favor, activen las cámaras y empezamos, por favor. Nombro la asistencia. Andrango Alexander, por favor. Andrango Alexander, no se encuentra. Vamos con otra persona. Ceballos Jason. Ceballos Jason. Gracias. Chalacán Lucía. Buenas tardes, presente. Muchas gracias. Enríquez Luis. Enríquez Luis. Guaña José Luis. Guzmán Elber. Guzmán Elber. Lara Joel Luis. Lara Jolis. López Evelyn. López Evelyn. Medina Diana. Medina, Presente. gracias. Meneses Elsa. Meneses Elsa. Rodríguez Edison. Simba Eric. Presente. Gracias. Y Vargas Shelley. Vargas Shelley. Dicen presente. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Perdón, Inge, buenas tardes. Soy Damián Andrango. Recién me ingresé. Andrango Alexander, ¿no? Ya, Sí. señor estudiante. Aquí me han puesto 2 veces en la lista. Ya. Pues solo aquí están. Vamos a colocarles. En total están 3 estudiantes. Listo. Bueno, vamos a continuar, señores y señoritas estudiantes, la clase del día de hoy. Ya ha estado también alguien más. Ya. Un momentito, por favor. Están unos estudiantes más. Y continúo. A ver, ¿quién más ingresó en este momentito, por favor? Inge, disculpe, Joe me comenta que tiene problemas con el audio, que si es que le puede registrar, que se va a volver a conectar. Ya listo, ya le coloco, ¿no? Vamos a ver, entonces, señor. Ya se va a echar acá Enrique Guaña Guzmán, Lara Joey Luises, ¿no? Ya, gracias. ¿Quién más está, por favor, los que les ingresaron? ¿Alguien más que falta en la lista? Buenas tardes, Joel Lara, por favor. Ya está ingresado, ¿no? Tengo problemas con el audio, estoy ahorita conectándome con mi teléfono. Ya, listo, ya le ingresé, ¿no? ¿Alguien más que falte, por favor, en la lista? Buenas tardes, yo ingeniero Luis Enríquez. Luis Enríquez, ya le ponemos. Gracias. Señor Luis Enríquez. Enríquez Luis. ¿Alguien más, tal vez? ¿Nadie más? Bueno. Vamos a continuar. Empezamos con la clase del día de hoy. Voy a hacer lo que es la ubicación de la presentación y vamos a ir explicando a la par con la presentación y vamos a trabajar también en Excel, por favor. Requiero que ustedes tengan a la mano disponible su Excel para poder trabajar. ¿Sí? Empezamos. En la clase anterior vimos con ustedes lo que es población y muestra. ¿Sí? Vamos a trabajar o seguir trabajando con lo que es la siguiente secuencia de esta materia. Entonces, al trabajar con población y muestra, vimos con ustedes la aplicación de la fórmula muestral y también trabajamos con ustedes la ponderación de la muestra, es decir, una distribución de la muestra para cada uno de los sectores que ubicamos. Ahora, con la aplicación siguiente, una vez que ustedes tengan la población y la muestra, tengan el tipo de técnica aplicada como instrumento o una encuesta, una entrevista, ¿no? Entonces, un tipo de observación. Por favor, para leer lo que es el audio. ¿Alguien me decía algo, por favor? Sí, Evelyn López.
Ha tomado Ya, lista, pero no me dejaba ingresar y me salía solo que está en espera. ya usted es López Evelyn. Sí. Ya, señorita. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre Bien. es Elsa Meneses. Elsa Meneses. Listo, ya están ingresados. ¿No? Gracias. Ya, Gracias. continuamos. Ya, continuamos. Estábamos con ustedes entonces con la presentación. Decíamos, el siguiente paso es que usted con la aplicada a lo que es la población y aplicado a lo que es la muestra y con la aplicación de las técnicas de investigación, sea una encuesta, una entrevista o una observación, ustedes pueden ya proceder a hacer el levantamiento de la información. Esto le llamamos la investigación de campo. Una vez que ustedes han recogido la información, se procede a hacer la tabulación de la información. Esta tabulación de la información consiste en el conteo en forma física, ¿no? De cada uno de los datos que tengamos aplicado al instrumento. Por eso es importante aquí decimos traer la recogida de los datos. El siguiente paso es un trabajo de tipo estadístico, en donde consiste en una representación de estos datos de manera directa, concisa y visualmente atractiva. Vamos a hacer con ustedes en toda la aplicación a través de Excel y a trabajar con ustedes en un ejemplo donde procedemos a tabular la información, ¿sí? En forma física y le voy a aplicar también con formulaciones también aplicadas en Excel. Esto es lo que hace habitualmente la estadística, al aplicarse en base al estudio de cada una de las variables. Ustedes acordarán en que para formular las preguntas de una encuesta, de una entrevista, de una observación, es importante que nosotros apliquemos el elemento variable. Ya les voy a hacer una pequeña práctica, ¿no? ¿De dónde salen las preguntas posiblemente de una encuesta, una entrevista o de una observación, por ejemplo? Realizar una tabulación consiste en elaborar tablas simples, fáciles de leer y que de manera general ofrezcan una acertada visión de las características más importantes de una distribución estadística estudiada. Entonces aquí vamos a ver con ustedes en qué consiste esta tabulación, ¿ya? Entonces por eso es importante que nosotros apliquemos parte de esta estadística. A ver, dígame, señorita Cari Medina. Inge, disculpe que le moleste. Lo que pasa es que dijo que nos iba a dar media hora de Excel. Ah, ya, qué bueno, bien que me hace acuerdo, ¿no? Bien que me Gracias. hace acuerdo. Ya, déjeme solo terminar este puntito y ya procedo a hacerle una explicación. Correcto, muy bien, gracias por hacerme un acuerdo. Ya, entonces combino con esta partecita y empezamos y abrimos una hoja en Excel en blanco, ¿sí? Ya. Entonces les decía, aquí vamos a trabajar, entonces les decía, sobre el proceso de una tabulación, aplicando una de las hojas electrónicas que vamos a ver con ustedes para que para que los datos sean más fáciles de aplicar. Ya no hacemos un conteo en forma física habitual como lo antes lo hacíamos, le voy a poner la vieja estadística. Ahora vamos a trabajar la estadística actual manejada a través de este tipo de formato en hojas en Excel. Bueno, aquí voy a dejarle puesto este temita que dice organización y presentación de la información. Para nosotros organizar y presentar la información, vamos a hacer la aplicación de una tabla llamada tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? En esta voy a explicarles a través del ejemplo y del ejercicio cómo se aplica una tabla de frecuencias para datos sin agrupar o datos no agrupados y para datos agrupados. Voy a salir momentáneamente de esta hojita, ¿sí? Y vamos a trabajar en una hoja en Excel en blanco. Por favor, los que abran una hojita nueva, abran una hoja en Excel en blanco. Sí, yo también voy a abrir una hoja en Excel. Y vamos a trabajar, ya les comparto la hojita, vamos a trabajar en una hoja en Excel en blanco. Ahí estamos. Este va a ser una hojita en Excel en blanco. Necesito con ustedes hacer primeramente una explicación de qué puntos claves necesito que me manejen del Excel. Decíamos unos 30 minutitos de Excel, ¿de acuerdo? ¿Cómo quedamos? Y luego voy a hacer una explicación de la clase que estamos viendo, ¿sí? Bueno, vamos a manejar una hojita electrónica formada en este caso por unas filas, ¿sí? Las filas que van desde los dígitos 1 en adelante y las columnas que van desde la letra A en adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en esta hojita de Excel es importante que el estudiante aprenda de la siguiente manera.
Ustedes van a fijarse que en la parte superior, aquí tengo una barra que le llamamos de acceso rápido. En la parte superior izquierda tenemos una barra de acceso rápido, le llamamos esta, ¿no? Aquí, por favor, siempre que abran una hoja en Excel, fíjense que aquí les dé una lupa con una hoja. A este le llamamos vista previa de impresión. Si no lo encuentra, dele un clic justo en la flechita y aquí dele un visto donde dice vista previa de impresión e imprimir. El primer paso, vista previa de impresión e imprimir. Cuando estamos así, no le encuentro la esta, no, le doy un clic y le encuentro aquí, le doy un clic en donde dice vista previa de impresión e imprimir y me sale esta especie de una lupa y una hoja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Cuando me dé esta vista previa de impresión e imprimir, le voy a dar un clic. ¿Sí? Por el momento no me va a salir nada. Cuando mandan ustedes a imprimir, o también la misma función es control P para imprimir. No me sale todavía nada aquí, pero al momento de regresar nuevamente a la hoja, ustedes van a darse cuenta que aquí ya me sale justo una especie de una división de la hoja. Me salen unas líneas entrecortadas. ¿Sí? Esa línea entrecortada me dice que hasta aquí está el tamaño de mi hoja. Déjeme colocarle un colorcito para darnos cuenta. Voy a ponerle un color a este tipo de pantalla para darnos cuenta, porque ahí más o menos, ¿no? Y ustedes fijarán que aquí están unas líneas entrecortadas. ¿Sí? Esa línea entrecortada me está diciendo el tamaño de la hoja en Excel. Hasta ahí estamos, señores, señoritas estudiantes. ¿Para qué me sirve esto? Verá que al momento de yo escribir, y cuando uno escribe en una hoja, no actúa lo mismo que una hoja en Word. La hoja en Excel usted puede escribir justo en esta fila, pero se pasa de la hoja, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Yo qué tal pongo aquí, ¿no? Dice, la estadística es una ciencia que se encarga, y voy a poner, ¿no? De recopilar, ¿ya? Recopilar, registrar. Vamos a poner así, registrar, almacenar, interpretar la información de un objeto de estudio, ¿sí? Determinando la población y la muestra, ¿no? Escribí aquí un párrafo, ¿sí? Si ustedes se fijan, voy a hacerle un poquito más amplio esto, ¿no? ¿Ya? Aquí escribí un párrafo que pasó de la primera hoja, ¿sí? Y se fue a la segunda hoja, ¿de acuerdo? Y aquí vamos viendo cada hojita que van apareciendo, cada hoja. Al escribir más o menos vemos que ya se fueron a 2 hojas. Y cuando usted le pone en vista previa de impresión e imprimir, aquí yo le digo, aquí está la escritura que yo puse, pero ya no fue a una hoja, fueron a 2 hojas. Y el momento de mandar a imprimir me sale todo bien desordenado, bien feo, ¿no? Imprimo y sale una partecita cortada y otra parte cortada. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que usted dice ahora, ¿cómo hago yo? No hace lo mismo que el Word, que tendríamos que justificar en la hoja. Tranquilamente le justifica en el Word, ¿no? Pero el Excel tenemos que hacer lo siguiente. El truquito de esto es que, como aquí tengo una primera hoja y aquí va una segunda hoja, cuando sean, según el número de hojas, fue a segunda hoja, seleccione, ya vamos a ver los punteros también, ¿no? Seleccione justo en la primera hoja, que va de A a G, seleccionamos. Y le ponemos más abajito, seleccionamos una segunda fila. Primera fila hasta la G. Y segunda fila hasta la G. He seleccionado 2 filas, solo de la primera hoja. Y lo que voy a aplicar aquí es lo siguiente, para que me salga justo en la hoja. Voy a aplicar aquí 3 iconos de la parte de central. Tengo una que dice combinar y centrar, otra dice ajustar texto y otra dice alinear a la izquierda. ¿Sí? Entonces aquí tenemos donde dice alineación, tenemos combinar y centrar, ajustar texto y alinear a la izquierda. Voy a utilizar los 3. Le pongo entonces combinar y centrar, ajusto texto y alineo a la izquierda. Y ya se encontró solo en la primera hojita lo que escribí. ¿Ya?
y estaría ahí colocado la información, ya no se fueron a 2 hojas. Esa es la idea, ¿no? Y cuando usted quiera revisarle en vista previa de impresión e imprimir, vemos que solo está en una sola hoja. Ahí queda mucho mejor mi texto que yo escribí. ¿De acuerdo, señores, señoritas estudiantes? Ahí estamos viendo que en el Excel me permite hacer de esta manera, para que no se me vayan 2 o 3 hojas. ¿Ya? Bueno, este es un argumento que manejamos lo primero que el estudiante cuando vaya a aplicar en Excel, vea el tamaño de la hojita a donde va a hacerle, y aquí nosotros trabajamos en forma vertical. También puede usted cambiar incluso en forma horizontal la hoja, al igual que Word, en el formato. ¿Sí? Vamos con otra explicación más. Aquí nosotros decimos, yo hablo mucho de los punteros del mouse. Pongamos que en este caso le voy a pintar justo esta celda. Y cada una de estas que voy a pintar son las representando las celdas. Esta celda que yo tengo aquí, la columna B y fila 4. Aquí mismo me dice la indicación, aquí me está dando. Yo estoy en la columna B, fila 4 me está dando, ¿no? Ese representa la celda. Si me ubico acá, dice, estoy en la columna C, fila 4, es otra celda. Si nosotros queremos saber cuánto es el número de, hablemos de columnas, yo voy a ubicarme, ¿qué tal? En la celda A4, ¿sí? Y voy a colocarme justo donde estoy ubicado aquí. Voy a ubicar 2 teclas, voy a unir de mi teclado. Cojo la tecla Control y la tecla Shift. Sí, las 2 teclas Control y Shift, apretada. Y ahí las teclas direccionales, una para arriba, una para abajo, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, ¿no? Las flechitas direccionales que tengo de mi teclado. ¿De acuerdo? Yo voy a coger la del teclado, le pongo la fila de la que va hacia la derecha y le doy un clic, ¿no? Este es para seleccionar, ¿sí? Yo quisiera así. La otra, si usted quiere saber cuántas columnas hay, solo póngale la tecla Control y el direccional. Tecla Control y el direccional hacia la derecha. La última columna de Excel es XFD. La última columna. ¿Sí? Solo colocando la tecla Control y el direccional hacia la derecha. ¿Sí? La última columna. Es por eso que al momento que hablamos de versiones en Windows, el Excel cuando ya trabaja con el Office 2010, así, ¿no? Y el Excel simplemente va incrementando más columnas. ¿Sí? Tengo XFD. Pongo la tecla Control y el direccional hacia la izquierda. Y me ubico nuevamente donde está. ¿Sí? Si quiero saber cuál es la fila, la última fila, porque hablamos fila 1, 2, 3, 4, estoy, ¿no? La última fila tengo también la tecla Control y la tecla direccional hacia abajo. La flecha hacia abajo. Y la última me da, dice, es 1.048.576. Es la última fila que me está dando. ¿Sí? Y lo mismo pongo la tecla Control y direccional hacia arriba. Y ya estoy ubicado. ¿Sí? Entonces, muchas las veces esto es bueno ir viendo porque ustedes tienen aquí un tablero de edición de las celdas. Yo puedo decirle, ubique lo más prontito en qué celda. Puedo ubicarle en la celda B, aquí le pongo B50, y le pongo Enter. Automáticamente me va a dar la celda B50, ¿sí? Y simplemente puedo poner Control Inicio. Si yo quiero, pon Control, y por ahí tienen una tecla que se llama Inicio, y nuevamente en el inicio. ¿Sí? Este es para cuando quieran ubicarlo más pronto, celdas. Muy bien, ¿no? Hasta aquí alguna preguntita, señores. Verá que estamos algunos puntos claves que van a estar luego para decir, ubíqueme en la celda tal, entonces automáticamente me voy. Aquí tengo una que es de edición, el cuadro de nombres de las celdas. Vamos a ver otra más. Aquí los punteros, por favor. Ven que yo utilizo mucho algunos punteros que les digo. Por ejemplo, el más que nosotros tenemos, gruesito, ¿no? Este más que yo tengo aquí, que ustedes pueden visualizarle aquí un más grueso. Este más grueso me permite seleccionar, ¿sí? Entonces, si yo colocar aquí, dice cuáles me permite seleccionar. Pongamos que yo pongo unos datos, ¿ya? Y dice, seleccione el más pequeño, digamos, el más grueso, que me sale en blanco, me permite seleccionar, ¿sí?
si yo quisiera hacer otro puntero del mouse, supongo que yo, por ejemplo, quiero, aquí me sale un más negrito, color bien flaquito, una cruz, como dicen ustedes. Esa cruz que está ubicado en un extremo de la celda, al momento de jalar, ¿no? Y suelto, sale el mismo 1. O posiblemente yo coloco los dos números, el 1 y el 2, y busco el más gruesito. Al momento de jalar, me va a dar en este caso los demás números. Sí, eso significa arrastre o arrastrar. Sí, cuando sale justamente el más grueso. Si yo quiero hacerle tanto a nivel horizontal como vertical, puedo soltar, vean, y ya me da justamente ese es arrastre de valores. Yo le voy a pedir muchas veces, dice arrastre de valores. Búsquele el más pequeñito o la cruz que dicen, y eso me permite arrastrar, sea en sentido vertical o sea en sentido horizontal. ¿Ya? Ese sería el más gruesito. Digamos, la cruz que le llamamos delita. Pero por aquí, en cambio, me sale, ustedes verán que por aquí, al momento que pongo en un extremo también, ¿no? Me va a salir una flecha de color blanco con direccionales. Esa flecha de color blanco con direccionales que pueden ver ustedes, me permite que yo puedo decir, aquí no quiero ubicarle en otro lado. Y el momento que yo ubico en otro lado, aquí le quiero ubicar, supongamos, ¿ya? Suelto y prácticamente ¿qué? Estoy moviendo la información. ¿Pero qué sentido hace esto? El mover la información me está cortando, moviendo y pegando. Eso es lo que hace este tipo de puntero del mouse. Tengo una flecha con doble direccionales, entonces yo al coger con doble direccional, estoy cortando, moviendo y pegando. Esto es lo que muchas veces vamos a utilizar también, ¿no? Entonces, al seleccionar, primero seleccionamos, busco donde está la flecha con doble direccional y puedo mover a cualquier lado donde yo quiera. Y ahí tenemos justamente la información. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos entonces, esto es lo que vamos a utilizar inicialmente. Ya le decía entonces, de selección, ¿ya? El otro que teníamos de qué era, el otro en cambio yo puedo en cambio arrastrar la información con una cruz, ¿sí? Y el otro puedo en cambio mover, ¿ya? Esto es lo que van a trabajar ustedes dentro de esta estadística. Hasta aquí alguna preguntita, señores estudiantes. Me consultan nomás hasta aquí, porque vamos a ver otros punteros más. Sí, vayan practicando en su Excel en casa, porque eso es lo que voy a irles diciendo, ¿no? Voy a empezar a fabricar tablas estadísticas y necesito que eso maneje. Inge, yo le Dígame. seleccioné del 1 y le arrastré para todos y se me puso solo 1, 1, 1 y no todos los números. Ya, es que tienen que ustedes verán, aquí voy a borrar este número, ¿sí? ¿Y qué tal si yo le pongo, por ejemplo, el 1 y el 2 hacia abajo? No seleccione solo el primero. Cuando quiere tener una secuencia de los números 1, 2, 3, 4, 5, seleccione los dos primeros, ¿sí? Ahí sí busque la crucita, ¿no? Y arrastre. Al momento que encontré, apliqué para dos números, hay una secuencia, ¿ve? 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Aplíquele a ver cómo sale, señorita. ¿Sí? Igual me sale solo 1, 1, 1. Y por más que le ponga el 1 ¿Seleccionaron los dos números? ¿Los dos seleccionó? Sí, Y él le arrastró de aquí, así. sí, Inge, y solo se me marca 1. Ya, entonces ahí tendríamos que revisarlo un poquito porque a veces la configuración del Excel, o sea, no se ingresa toda la información. Yo le veo más o menos, si hubiese cogido, por ejemplo, así, es como que yo en cambio cojo 1, 1, 1, o si le pongo, por ejemplo, solo el 1, y al momento de arrastrar, me darían solo unos, ¿sí? Sí, así me sale. Entonces ese, ¿no? En cambio aquí yo le pongo, por ejemplo, le pongo 50, 51. Yo quiero la secuencia que siga 50, 51, 52. Arrastro y me da la secuencia, ¿ven? 52, 53, 54 en adelante. ¿Sí? Entonces, eso les voy a pedir a ustedes que arrastren la información o si no, volverle a colocar bien lo que es el Excel, tal vez por la configuración, señorita. ¿Sí? Esto me da la información. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, vamos con otra explicación. Como estamos viendo un poquito de Excel, ¿no?
Aquí posiblemente, ustedes verán que al momento de poner un número en la celda, le voy a pintar esta celda. Todo número, justo al momento que pongo, se va hacia el lado que derecho, los números. Pero cuando yo pongo, pongamos otra celda, sí, voy a ponerle color, y aquí le voy a ponerle, por ejemplo, 2A, y le pongo ahí Enter. Automáticamente ese tipo de celda, el formato se vuelve texto. Cuando se pone hacia el lado izquierdo, se vuelve texto. Por eso hay que tomar muy en cuenta. Pongamos otro numerito más. ¿Qué tal si yo le pongo 2,56? Según la configuración de la máquina. El coma se admite como número entero y números decimales, ¿sí? Normalmente, como es en este caso, este es un formato numérico, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ir al lado derecho. Pero si yo le colocara, pongamos otro número, si yo le colocara 2,56, verá que le puse con punto, no con coma. Se me quedó que en el lado izquierdo automáticamente se vuelve formato texto, ¿sí? Y si yo quisiera sumar los dos números, ¿qué tal si yo le aplico una pequeña aquí, una sumatoria? Pongo 2,56 más 2,56, le pongo no, me sale error de valor, error de número. ¿Por qué? Porque aquí es texto y aquí es número, ¿sí? Pero si yo le colocara 2,56 en ese error, ahí sí me suma. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta en eso? Suele pasarnos también al momento que manejamos las tablas en Excel. Vamos a ver que justo un estudiante dice, ¿por qué no me saldrá ingeniero? ¿Por qué? Porque usted me puso 2,56 y me sale error. ¿De acuerdo? Se volvió, ¿qué? Formato texto. En otros casos depende de la configuración de la máquina, señores estudiantes. A veces suele pasar que también en algunos admiten, según la configuración, que los puntos sean decimales y las comas sean miles, dependiendo, ¿no? Sí, pero en este caso les doy más o menos cuándo es formato texto. ¿Sí? Ese sería uno de los errores que a veces se cometen. ¿De acuerdo, señores estudiantes? ¿Ya? Entonces, esto es otra de la explicación. Vamos a ver ahora algo más que ya tengo de los punteros. Me faltaban otros punteros. A veces también tenemos aquí un puntero más que sale al momento de seleccionar filas. Ustedes ven que se van como decir, prendiendo los poquitos que yo les llamo siempre, ¿no? Si yo quiero la fila número, pongamos 9, doy un clic en la fila 9, pero estoy con una flecha de color negro. Esto es para seleccionar toda la fila y puedo pintarle esa fila. ¿Ya? Si yo quiero seleccionar las columnas, también me sale que el mismo puntero, una flecha de color negro, selecciona la columna y puedo pintarle de otro color. Estoy seleccionando prácticamente la columna. ¿Ya? Entonces, hablamos de columnas y hablamos de filas. Entonces, esto me permite seleccionar. ¿Sí? Estamos hasta aquí. Esa sería otra forma también que tenemos del Excel. A ver, vamos a ver algo más que tengamos dentro de esto. Ya. Veamos. Ustedes les decía, en la práctica, bueno, voy a hacerle el borrado completo, ¿sí? Quiero hacerlo nuevamente, o bien suprimir la información, bien dejarle, suprimo, simplemente colocar la tecla suprimir, y voy a colocar aquí que sea un color que blanco, sin relleno. Y automáticamente volvemos nuevamente a la normalidad, ¿sí? ¿Ya? Pero aquí en cambio las letras posiblemente ya desapareció toda la información. Pero aquí me quedó un cuadrito. Cuando me queda este cuadro así de esta manera, dice quitarlo combinado y centrado y dejarle normal. ¿Sí? Puedo quitarle combinar y centrar, quitado, y nuevamente vuelve a la normalidad la hojita. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo siguiente. Quiero en fórmulas. Necesito en fórmulas, señores estudiantes. Voy a poner un número 23, voy a poner un número 45, por ejemplo, no, voy a poner un número 27. He colocado números aquí, ¿sí? Yo quiero aplicar algún tipo de fórmula. Siempre que coloquemos fórmulas, voy a ponerle aquí una pequeña fórmula que me va a indicar qué operación voy a aplicar. Suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Vamos a ver si es que aquí le hago una pequeña suma. Si usted dice simplemente quiero sumar el primero, selecciono más el segundo, más el tercero. Quiero hacer sumatoria
simple, sumo los tres valores y me da el total de la sumatoria. Eso es aplicando, como dicen, pocas cantidades. Pero ¿qué tal si fuera unas 100 cantidades? Hacer este procedimiento me saldría bastante largo, ¿no? ¿Qué tal si yo aplico el signo igual y le pongo la palabra suma? ¿Sí? La palabra suma. Abro un paréntesis y selecciono, verá que digo, selecciono todos los números, la columna, y cierro paréntesis. Y le pongo enter y ya me da el total de los 95. ¿Estamos de acuerdo? Ese es aplicar un poquito que formulaciones de lo que puedo yo trabajar con este tipo de suma, simplemente, ¿no? Si usted dice, es que me ha faltado aumentar. A ver, supongamos que aquí está del 23 y me ha faltado aumentar unos 5 datos dentro de entre 23 y 45. Voy a seleccionar primera columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. Voy a insertar 4 columnas. He seleccionado primeramente las columnas. Doy un clic con lado derecho. Doy un clic con lado derecho del mouse. Y ahí voy a buscar la palabra que me diga insertar. ¿Sí? Son filas. Ya, perdón, las filas, ¿no? Yo estoy con las columnas. 4, pongámosle 4 filas. Doy un clic con lado derecho y le pongo la palabra insertar. Ahí me dan las 4 filas. Voy a insertar entonces aquí números. Me ha faltado posiblemente el 20 colocar. Me ha faltado el 40. No, pongamos un 35 colocar, un 38 colocar y un 40. Estos valores. Automáticamente, ¿qué están? Sumando. No, ya no es necesario volver nuevamente a colocar porque este tipo de simbología en suma agarra toda la información. Lo único que estoy haciendo es que insertando filas, ¿no? Pero dentro de los valores que estoy aquí. ¿Ya? ¿Qué tal si estos valores, yo les voy a agregar algo importante? Selecciono toda esta columna. Le doy un clic con el lado derecho y voy ahora a un formato llamado celda. Busquemos formato de celda. En formato de celda me sale este tipo de ventana. Y en la ventana quiero aquí número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Yo solo quiero la primera que dice número. Y dentro de número voy a escoger, dentro de número está categoría. Y dentro de categoría quiero nuevamente escoger la palabra número. Aquí yo quiero colocarle que estos números me dé, aquí quiero me da la muestra 23,00. Me está dando automáticamente posición de decimales 2. Esto ya me da en forma automática, pero quiero colocarle donde dice usar separador de miles. Aquí voy a darle un clic justo aquí. Y ya me va a salir toda cantidad que yo coloque ahí, me da con miles y decimales. Los decimales salen predeterminados 2 decimales. Y le pongo aceptar. ¿Ya? Automáticamente las cifras que yo vaya colocando aquí se van colocando según el formato que yo requiero. Pongamos que voy a modificarle. Ya no quiero poner 23, voy a poner una cantidad de 2450 y le pongo Enter. Automáticamente ya cogió el formato miles y decimales. Si yo le coloco aquí unos 3750, también me colocará miles y decimales. Pero yo al hacer posiblemente otra columna, le puse posiblemente 1250, le puse 1450, 2300, unos 6520, ¿sí? Le puse de esta manera. Pero estos están sin formato de miles y decimales. Para yo aplicar lo siguiente, señor estudiante, y no volver nuevamente a hacer el formato de miles y decimales, voy a escoger uno que tenga el formato. Este tiene 2450, está con miles de decimales. ¿Qué tal si yo aplicar aquí arribita tengo donde dice portapapeles? Aquí tengo una especie de, como una brocha para pintar. Ahí voy a darle un clic donde dice copiar formato. Copio el formato. Y está digitando, está en este caso titilando ahí, ¿no? Y voy a seleccionar aquí todos los que no tienen formato y suelto. Automáticamente se convierte en ¿qué? En el formato. Sí, para no volver. Con que una tenga, le he copiado lo que es el formato y me voy justo seleccionando todos los datos y automáticamente se copiará aquí el formato.
¿Estamos de acuerdo, señores y señoritas estudiantes? Esa es una herramienta que me va a permitir también trabajar en las tablitas que voy a trabajar con ustedes en Excel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No. Ya. No, Entonces, profe. ya, entonces tenemos algo de lo que estamos aplicando en Excel, ¿no? Ya, muy bien, hasta aquí entonces, esto es más o menos lo que voy a trabajar con ustedes. Lo que sí les voy a pedir es que cuando hagamos tablas de tipo estadísticas, supongamos que por aquí, a ver si yo voy a poner una palabra que dice variable, la palabra variable, sí, variable 2 puntos, o ponerle, por ejemplo, una variable edad de los estudiantes, ¿ya? Y en esto yo quiero que en esa celda, solo en esa celda, quiero que ajuste el dato. No se me salga a dos celdas, en una sola celda. Le puse variable edad de los estudiantes y me voy simplemente aquí donde dice alineación, ajustar texto. Y me va a quedar variable de los edad de los estudiantes. Ya me quedaría en una sola. ¿Sí? Para no hacer en dos. Porque el estudiante a veces se acostumbra a colocarme en dos. Y el problema que me da es que si usted me puso, por ejemplo, le puso aquí en 2 y aquí también le puso en 2, podemos nosotros aplicar, antes de que le haga esto, podemos nosotros colocarles en 2 celdas, correcto. Podemos aplicar, combinar y centrar. Pero el problema va a ser luego que cuando yo coloque, por ejemplo, voy a hacer esta parte. Y aquí le pongo en combinar y centrar y le pongo un dato 25. ¿Sí? Estoy combinando dos columnas, ¿sí? O 2 celdas. Y el momento de sumar con una celda y las 2 celdas que están aquí, me va a salir error. Por eso le acostumbro que el estudiante, por favor, trate de hacerle prácticamente en una sola celda. Aquí sí puedo poner el 25, aquí sí puedo poner el 27, es decir, los datos en una sola celda. Por acá le voy a ponerle una